Buena gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el tutorial de un osito de peluche de Taiwán. Como siempre les digo, les dejo la tarjeta acá del cover original que ya se encuentra en el canal y de los demás tutoriales. Este tema cuenta con los siguientes acordes: Re, Sol, Si menor, La y Do. Estas combinaciones las vamos a utilizar en toda la canción. Voy a ir explicando la intro con los arpegiados. Acá vamos a utilizar solamente dos de estos acordes que ya mencionamos: Re y Sol. Serían básicamente un solo golpe. Esto si lo queremos hacer obviamente como lo hice en el cover que está en el canal. Sobre esta base, que solamente es un golpe hacia abajo de cada uno de estos acordes, lo que va a ir es el siguiente arpegiado. Bien, voy a pasar a explicarles cómo es detenidamente. Lo primero hacemos sobre la base del Re. Dijimos que esto era Re y Sol, Re y Sol. Lo hace básicamente 8 veces este cambio. Empezamos con la cuerda al aire, la cuarta cuerda al aire. Siempre sobre la figura del Re. Bien, tocamos la segunda en el tercer traste y la primera en el segundo traste. Volvemos a tocar la segunda cuerda en el tercer traste. Después pasamos a un Sol y tocamos el tercer traste de la sexta cuerda. Tocamos el tercer traste de la sexta cuerda, el tercer traste de la segunda. Y acá esta última nota es la primera al aire. Bien, no tocamos en el tercer, porque si tenemos la posición de Sol podría pasar que tenemos que levantar el meñique. Y volvemos a tocar el tercer traste de la segunda cuerda. Entonces tenemos hasta acá. Volvemos al Re y repetimos. Y acá lo que hacemos es dedo meñique, o bueno, puede ser este también, no hay problema. O sea, tocamos en el quinto traste de la primera cuerda y en el tercero de la segunda. Y después la tercera al aire. Y repetimos, ¿bien? O sea, hacemos quinto traste de la primera, tercero de la segunda, tercera al aire, quinto de la primera y por último la segunda en el tercer traste. Ahora repite de nuevo, volvemos al Re y hacemos exactamente lo mismo. Al Sol y hacemos exactamente lo mismo que la primera vez. Volvemos al Re, hacemos lo mismo. Y esta vez hacemos un vibrato en el quinto traste de la primera cuerda. Ahí terminaría el arpegio que se utiliza en la introducción. Después, como en la estrofa, también en las estrofas en líneas generales vamos a utilizar esta misma combinación de acordes, Re y Sol. Vamos a hacer un ejemplo de la canción. Dentro de tus ojos veo un lado donde nada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde en el corazón se nubla de dudas. Hasta ahí tenemos la estrofa como tal. Después tenemos ya lo que sería el estribillo, que cambia la secuencia de acordes. Deja de ser un Re y Sol y pasa a ser un Re, un Si menor, un Sol y un La. Bien, la peculiaridad que tiene este estribillo es que dura 4 estrofas. Bien, yo solamente voy a hacer una sola para ejemplificar. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Después repite hasta la parte dice delicioso como el dulce de leche. Se utiliza exactamente la misma cuestión. Bien. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que cuando repite el segundo estribillo en la canción vamos a tener un corte en Do. Lo normal es que este corte en Do que se hace... Esa parte que es donde vuelve y arranca el solo, bien, antes de que comience el solo, es decir, termina el estribillo y hace... Yo lo suelo hacer con esta forma de hacer Do, pero podría hacerse de esta manera.
pero notamos que suena un poco distinto. Este le da un poco más de agresividad. Ese corte no se olviden de hacerlo, es en do. Bien, ahora vamos a pasar a explicar lo que sería el ritmo de la canción. El ritmo de la canción sería este. Vamos a hacer un poquito más lento. Si bien este no coincide exactamente con el que utilicé en el cover, es una forma más sencilla de hacerlo, bien, de no complicarse tanto con esta cuestión. En definitiva va a sonar igual si estamos con una guitarra nada más. Vamos a pasar a explicar ahora lo que es el solo. Bien, el solo por su parte tiene la base del estribillo. Bien, sería entonces re, si menor, sol y la. Y sería de la siguiente manera. Esto lo repite unas 3 veces, bien, siempre con la misma base. Lo primero que hacemos sobre re, básicamente, lo que vamos a hacer es, sobre el traste número 10 de la segunda cuerda lo hacemos 3 veces. Pasamos al 8, lo hacemos 3 veces. Y al 7 lo hacemos 3 veces. O sea que hasta acá tenemos... Lo vibramos un poco ahí a lo último. Después pasamos a la tercera cuerda y hacemos 9, 7, 9. Entonces tenemos hasta acá. Hacemos 8, 7 en la cuerda 2. Y de vuelta nos vamos al 9, 7. Entonces hasta acá tenemos. Una vez que tenemos ahí, hacemos de vuelta 9, 7, 9. Y de vuelta bajamos también. Y de vuelta hacemos 9, 7. Entonces hasta acá. Y acá hacemos 9, 7, 9, 7, 6. Y acá nos vamos al 9, pero de la cuarta cuerda, y hacemos 9, 7 también. Entonces esa parte última sería... Y el solo nos quedaría entero entonces. Y eso lo repite 3 veces y el solo consta específicamente de eso.